la vela que nunca se apaga. La cocina aún olía a cebolla dorada y comino. La tarde se estaba yendo despacio, pegándose en los azulejos como si no quisiera cruzar la puerta del patio. Luz María secó sus manos con la toalla de cuadros. Abrió el cajón de los encendedores. Sacó el verde, el que a veces fallaba. Y empujó la vela hacia el centro de la mesa. Era una veladora blanca, sin etiqueta. De esas que venden en el pasillo frío del H.E.B. No más hoy, murmuró, sin darse importancia. Chasqueó el encendedor 1, 2 veces. A la tercera, la chispa agarró mecha. La flama primero fue tímida. Luego alzó el cuello como si respirara por primera vez en la casa. El vidrio calentó con un cric leve. Luz María acercó la mano. No para tocar, para sentir el borde tibio. El calor le subió por la palma. Y se le quedó en la muñeca. Como un pulso que no era suyo. En el refrigerador, el imán con la foto de mamá tembló con el motor. La sonrisa de la vieja, de joven, se veía más clara con esa luz. ¿Qué cosas? No puso música. No prendió la tele. Se sentó frente a la mesa. Apoyó los codos con cuidado. Y dejó que la flama hiciera su ruido bajito. Ese susurro de parafina derritiéndose. El reloj de pared marcó las 6:58. En el patio, un pajarito picoteó la maceta vacía. La casa no decía nada. Nomás se quedaba. Luz María jaló la silla un poquito más cerca. Acomodó la veladora sobre un platito de peltre, por si chorreaba. Y, sin planearlo, corrió la cortina de la ventana para que la flama se viera también desde afuera. Como si hiciera falta que alguien la viera. El encendedor quedó junto a la sal. La mecha, derechita. La primera gota de cera dibujó una media luna contra el vidrio. Luz María respiró hondo. El aire olía a cocina recién usada y a algo dulce. Como pan de feria. No dijo ninguna oración. No hacía falta. La flama, sin apuro, se inclinó apenas hacia ella. Como si tomara asiento en su mesa. Luz María se recargó en el respaldo. Y la dejó arder. La noche se le vino encima sin aviso. El cuerpo cansado, el silencio de la casa. Todo la fue empujando hacia el sueño. Luz María apagó las luces. Cerró las cortinas. Y dejó la vela ahí, en la cocina. Con su flama tranquila, pequeña. Como un ojo que no duerme. Hasta mañana, mamá, murmuró antes de subir las escaleras. Durmió ligero. Entre sueños oyó cosas que no supo si eran del recuerdo o del viento. El agua del fregadero. Una canción que su madre tarareaba cuando cocinaba. El roce de un mandil. A las 3:15 abrió los ojos. No sabía por qué. Solo despertó. El reloj del buró marcaba las 3:15. Y el aire olía a cera tibia. A cera viva. Se levantó. Bajó las escaleras sin encender la luz. La penumbra era azul. De madrugada limpia. Desde el pasillo se veía la cocina. Y ahí estaba. La vela. Encendida. Su flama no se movía. Ni grande ni pequeña. Firme. Como si la cuidaran. Luz María se acercó. El vidrio no se había ennegrecido. La mecha no se había torcido. Ni una gota de cera afuera. Bueno, susurró, casi sonriendo. Eres terca como yo. Sopló suave. Nada.
Sopló más fuerte. Nada. La flama ni siquiera se inclinó. Seguía recta, como si respirara sola. Abrió la ventana. Dejó entrar el aire frío. Ni así. Solo la cortina se movió. La flama, no. Luz María se quedó mirando largo rato. El rostro le brillaba con el reflejo anaranjado. Y aunque el corazón le latía rápido, no sintió miedo. Solo una certeza rara. Como cuando algo imposible se siente correcto. Se sentó en la silla. Esperó. Y mientras el silencio se llenaba de ese resplandor, un olor leve, dulce, familiar, empezó a salir de la vela. Era el perfume de su madre. Rosa de Castilla con limón. Luz María se llevó la mano al pecho. Los ojos se le humedecieron sin querer. No por susto. Por presencia. Si vas a quedarte, quédate bien, dijo, bajito. La flama parpadeó una vez. Solo una. Y siguió encendida. Toda la noche. Hasta que el sol entró por la ventana. Y Luz María, sin pensarlo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. El día amaneció despejado. De esos en que el sol entra con fuerza por la ventana. Y hace brillar hasta el polvo. Luz María bajó las escaleras sin prisa. Con los pies descalzos y el cabello suelto. El olor a café se mezclaba con algo más. Ese perfume suave que la había acompañado toda la noche. Entró a la cocina. Y ahí estaba. La vela. Encendida. Ni una gota derramada. Ni el vidrio caliente. Ni el pabilo consumido. Como si no hubiera pasado el tiempo. Luz María se quedó un rato mirándola. Sin parpadear. El resplandor dorado le iluminaba los ojos. Parecía viva. Y no como un fuego cualquiera. Sino como una mirada. Suspiró. No con miedo. Con respeto. Te advertí que solo sería por una noche, dijo. Mientras se acomodaba el rebozo. Pero parece que tú mandas. Sonrió, sin amargura. Puso agua a calentar para el café. Mientras el agua hervía. Lavó los trastes de la cena anterior. El sonido del agua cayendo en el fregadero se mezclaba con el chisporroteo leve de la cera. Alzó la vista. En el vidrio de la ventana. El reflejo de la llama se multiplicaba. Una flama, 2, 3. Como si toda la cocina estuviera encendida por dentro. Y entre esos reflejos. Por un instante. Vio algo más. Una silueta. No clara. No completa. Solo un contorno. Femenino. Con el cabello recogido. Parecía moverse despacio. Como si pasara detrás de ella. Luz María se quedó quieta. Con las manos dentro del agua tibia. No volteó. No quiso romperlo. Solo dijo, con voz temblorosa pero firme. Buenos días, mamá. El reflejo se deshizo. Solo quedó la flama. Pequeña. Constante. El agua siguió corriendo. El café empezó a hervir. Y el día, sin hacer ruido. Comenzó como si nada hubiera pasado. Solo que algo, dentro de Luz María. Ya no estaba igual. Esa tarde el calor cayó pesado, como si el aire tuviera polvo. Luz María abrió las ventanas, dejó que entrara la luz, y la flama volvió a brillar más fuerte. Se veía tranquila, sin temblores.
En el fondo del cajón de la alacena encontró un vaso de cristal grueso, de esos que ya no se usan porque pesan demasiado. Lo llenó con agua y lo colocó junto a la vela. Así hacía mi mamá, murmuró. No supo por qué lo hizo, solo le salió del cuerpo, como si la memoria mandara más que la voluntad. El agua reflejó la luz, y por un momento pareció que había dos llamas en la mesa, una viva y una sumergida. Para el alma que tenga sed, recordó que decía su madre. Le vino un nudo a la garganta. El vaso hizo un clic leve al tocar el vidrio caliente de la veladora. Esa noche, antes de subir a dormir, Luz María miró el conjunto, la vela encendida, el vaso al lado, la mesa limpia. No rezó. No pidió nada. Solo pensó, quédate encendida, si es que tienes algo que decir. Luego apagó las luces de la casa y subió despacio. El sueño llegó pronto, pesado. Pero dentro de ese sueño había claridad, como si durmiera bajo la misma luz de la cocina. Oyó pasos suaves, el sonido de unas sandalias, y una voz que no venía de fuera ni de dentro. Era su madre. La voz que no escuchaba desde hacía tantos años que ya no estaba segura de recordarla bien. No me apagues todavía, dijo. Solo eso. Sin enojo, sin súplica. Una orden tierna. Luz María despertó con el corazón apretado. Eran las 4:01. Bajó corriendo. La vela seguía encendida. El agua del vaso tenía burbujas en la superficie, como si algo hubiera respirado dentro. La flama parpadeó apenas cuando ella llegó, como si saludara. Luz María no dijo nada. Se sentó frente a ella, cruzó las manos, y se quedó ahí, mirando el vaso y el fuego. No te apago, susurró. Pero dime para qué estás aquí. La llama se inclinó hacia el agua. Y se quedó quieta. Luz María se quedó en la silla, con la cabeza apoyada en los brazos, mirando la flama hasta que el cansancio la venció. No supo cuándo cerró los ojos, ni cuánto tiempo pasó dormida. Soñó que alguien caminaba descalzo por la cocina, que el comal sonaba, que el maíz chispeaba en el fuego. El olor a tortillas llenaba el aire, tibio, espeso, real. Despertó sobresaltada. La vela seguía encendida, alta, sin haberse consumido más de 1 centímetro. El vaso de agua seguía claro. Pero el olor estaba ahí. Era el mismo que la despertaba de niña, cuando su madre hacía el desayuno antes de que saliera el sol. Se levantó despacio, con las piernas pesadas. El reloj del microondas marcaba las 5:12. En el comal, frío, no había nada. Sin embargo, el aire seguía oliendo a masa recién prensada. Caminó hacia la estufa y puso la mano sobre la plancha. Tibia. No caliente, pero tibia. Mamá, dijo apenas, sabiendo que nadie iba a responder. La llama parpadeó una vez, luego se inclinó hacia la derecha, como señalando algo. Luz María giró. En la silla junto a ella había una servilleta doblada. Blanca, limpia. La levantó con cuidado. Dentro, una tortilla. Pequeña, dorada, con forma irregular, como las que hacía su madre a mano. Luz María la tocó. Estaba caliente. El vapor subió lento, con ese aroma perfecto a nixtamal. No lloró. No se asustó. Solo se sentó otra vez y puso la tortilla frente a la vela. Gracias, murmuró. La flama se alzó, luminosa, viva. En la ventana, el cielo comenzaba a clarear. El primer gallo cantó a lo lejos. Y por primera vez en mucho tiempo, Luz María se sintió acompañada en su propia casa.
El sol ya entraba de lleno por la ventana cuando Luz María puso agua para el café. No había dormido más, pero se sentía ligera, como si la noche le hubiera quitado un peso. La tortilla seguía en la mesa, fría pero intacta, y la vela aún encendida, con una flama pequeña, mansa, que no se apagaba por nada. Se sentó frente a ella, sin pensar demasiado. Le bastaba verla. A las 9, alguien tocó la puerta. Un toque seco, de persona mayor. Luz María se secó las manos y fue a abrir. Era doña Nati, la vecina del otro lado de la calle, la que siempre llevaba suéter aunque hiciera calor. Tenía en las manos una veladora igual, blanca, sin etiqueta. «Buenos días, mijita», dijo con su voz ronca. «Disculpa que venga sin avisar, pero anoche tuve un sueño muy raro. Soñé con mi madre, que me decía, ve con Luz María, que tiene mi luz». Luz se quedó quieta. ¿Cómo dijo? Eso. Tiene mi luz. Doña Nati levantó la veladora. Mira. Se me encendió sola, allá en mi casa. Pensé que era peligroso, la apagué, pero al ratito volvió a prender. Y cuando quise dormir, nomás soñaba con tu mamá. La que hacía pan de elote, ¿te acuerdas? Luz María asintió despacio. El corazón le golpeaba el pecho. Sí, me acuerdo. Pues eso. Me dijo que viniera contigo. Que no tuviera miedo. Luz María miró hacia la mesa. La flama seguía viva, serena. Pase, doña Nati. La mujer entró despacio, mirando el piso. Cuando vio la vela encendida, se santiguó. Ahí está, murmuró. Esa es la que vi. Se sentaron frente a ella, sin hablar por un rato. Dos mujeres mayores, dos velas iguales, una llama compartida. Doña Nati respiró hondo. ¿Sabe, mijita? No todas las luces alumbran para ver. Algunas son para recordar. Luz María la miró. En ese momento entendió que la vela no era solo suya. Era un puente. Y esa mañana, sin buscarlo, la casa se llenó de otra presencia. Doña Nati se quedó un rato más, hablando de cosas simples, el calor que no da tregua, los precios del mercado, el hijo que no llama. Pero entre palabra y palabra, ambas miraban la vela. Nadie decía nada sobre ella, pero las dos sabían que era el centro de la conversación. Cuando Nati se fue, Luz María se quedó con un cosquilleo en el pecho. No era miedo ni tristeza. Era una especie de impulso, algo que pedía hacerse con las manos. Abrió la alacena, sacó la licuadora, los elotes tiernos, la mantequilla. No sabía por qué, pero quería hornear. Era la receta que su madre hacía cuando había visitas, cuando la casa debía oler a hogar. Encendió el horno, rompió los huevos, batió la mezcla. Mientras lo hacía, tarareaba sin darse cuenta una canción antigua, la que su madre cantaba bajito: cuando salga la luna, nos vamos a ver. El ritmo la calmaba. Cuando metió el pan al horno, el olor comenzó a expandirse. Dulce, tibio, familiar. La vela, en la mesa, parecía moverse. No como si el aire la agitara, sino como si reaccionara al olor. La flama se inclinó hacia el horno, luego subió, luego volvió a su lugar. Luz María lo notó. «¿Te gusta, verdad?», dijo, sonriendo. «Era tu favorito». Se sentó frente al horno, esperando, mientras el pan doraba despacio. El reloj marcaba las 11, pero el tiempo parecía detenido. Afuera los pájaros callaron, y el único sonido era el leve zumbido del horno y el crujir de la cera derritiéndose.
Cuando el pan estuvo listo, lo sacó con cuidado. El aire se llenó de un aroma tan intenso que los ojos se le llenaron de lágrimas. Así olía tu casa, mamá, murmuró. Y entonces lo vio, en el vidrio de la vela, el reflejo de una mano. No la suya. Una mano vieja, arrugada, como acariciando la flama desde adentro. Luz María no apartó la vista. Dijo despacio, con voz temblorosa, ya te siento aquí. La flama bajó, se quedó quieta, y luego volvió a erguirse. Luz María cortó un pedazo de pan y lo dejó frente a la vela, sobre una servilleta blanca. La llama parpadeó, 2 veces. En la cocina, el aroma se volvió más dulce. Y ella entendió sin pensarlo que no estaba sola en esa mesa. El pan se enfriaba sobre la mesa, el aire tibio aún impregnado de azúcar y maíz. Luz María lavó los trastes despacio, disfrutando el silencio que se había instalado en la casa. Cada cosa en su lugar, el molde limpio, los cubiertos brillando, el mantel estirado. Cuando terminó, abrió la alacena para guardar los ingredientes. En el fondo, detrás de los frascos de harina y arroz, estaba el pequeño espejo. Viejo, con el marco de madera carcomido. Nunca lo había tirado, aunque siempre estuvo cubierto de una capa de polvo que lo volvía opaco. Lo limpió con un trapo. Al pasar la mano, el reflejo apareció nítido, como si el vidrio hubiera esperado años para volver a mostrar algo. Se inclinó un poco. El rostro que devolvía el espejo era el suyo, pero más sereno, más claro, como si la luz de la vela le alisara los gestos. Y detrás de su reflejo, sobre la mesa, la flama. Firme, viva. Solo que, no había una. Había 2. 2 llamas. Una del lado derecho, otra del izquierdo, bailando al mismo ritmo. Luz María se volteó de golpe. En la mesa solo había una vela. Una sola. Volvió a mirar el espejo. 2. Idénticas. Será el reflejo, pensó. Pero la segunda flama se movió independiente, parpadeó una vez y luego se mantuvo quieta. La del lado derecho crepitó suavemente, como una respiración. La del izquierdo no. Era más pequeña, más cálida, más tranquila. Luz María se acercó, sin apartar la vista del espejo. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja. No hubo respuesta, pero el aire olía de nuevo a pan caliente y a jabón de trastes. Y ese olor, ese exacto olor, era el de su infancia. Una lágrima le cayó en el labio, salada. La limpió sin pena. Está bien, dijo. Quédate aquí un rato. La flama del espejo pareció asentir. Y cuando Luz María se alejó, ambas luces, la real y la reflejada, siguieron ardiendo, iguales, como si una cuidara a la otra. Cayó la noche sin ruido. Afuera el cielo era negro, sin estrellas, el aire quieto como agua. Luz María se quedó largo rato en la cocina, mirando la flama. Le gustaba ese brillo, no fuerte, no débil, sino constante, el justo para acompañar sin molestar. Eran las 11 cuando decidió subir a su cuarto. Tomó el trapo de cocina, apagó la cafetera, movió la silla a su sitio. Todo listo. Solo faltaba apagar la luz. Estiró la mano hacia el apagador y lo bajó. Clic. Nada. La bombilla del techo siguió encendida, blanca, inmóvil. Lo intentó otra vez. Clic. Nada. Subió, bajó, subió, bajó. La luz no se movía. Bueno, ya me andas haciendo tus cosas, murmuró, mirando a la vela. La flama ni se inmutó.
Seguía derecha, pareciendo observar. Luz María suspiró, cansada. Está bien, quédate encendida si quieres. Se sentó otra vez. El brillo de la lámpara se mezclaba con el de la vela, creando una claridad suave, amarillenta, como de foto vieja. Por alguna razón, esa luz no molestaba los ojos. Era cálida, casi viva. De repente el aire cambió. No sopló viento, pero una corriente leve movió su cabello. El vaso de agua junto a la vela tembló. En la pared, la sombra de la flama se alargó hasta tocar el marco donde colgaba el retrato de su madre. Luz María lo miró. La sombra parecía una mano, extendida. No te preocupes, dijo en voz baja. No tengo miedo. La bombilla parpadeó una vez. Solo una. Después todo quedó quieto. Ella se levantó, fue hasta el interruptor y volvió a intentarlo. Esta vez, el clic sonó hueco, como si no hubiera corriente. Pero al mirar atrás, la cocina no estaba ni oscura ni clara. La luz del techo se había apagado, pero la del fuego era suficiente para llenar todo el cuarto. Un resplandor dorado cubría las paredes, los platos, el piso, cada rincón. No era luz eléctrica. Era otra cosa. Más vieja, más profunda. Luz María se quedó quieta, observando. Así era tu casa, mamá. Siempre alumbrada sin foco. La flama pareció inclinarse, como asintiendo. Ella sonrió. Se sentó otra vez y apoyó la barbilla en las manos. Está bien. Hoy no apago nada. El reloj marcaba las 12:15. La casa respiraba lento. La vela seguía encendida, firme, proyectando una luz color miel sobre la pared del comedor. Luz María había intentado subir a dormir, pero no podía. Algo la mantenía allí, quieta, como si esperara un movimiento, una señal mínima que justificara esa calma tan viva. Se levantó para servirse un poco de café recalentado. El vapor se mezcló con el brillo del fuego, formando una bruma suave. Miró hacia la pared, el retrato de su madre seguía torcido, igual que siempre. Lo había enderezado 1000 veces, y siempre amanecía chueco. Ni muerta me obedeces, murmuró con una sonrisa. Dejó la taza en la mesa, se acercó y alzó la mano para corregirlo una vez más. Pero antes de tocar el marco, algo cambió. El cuadro se movió solo. Primero un temblor casi invisible, luego un pequeño giro, apenas unos milímetros, hasta que quedó recto. Perfectamente recto. Luz María bajó la mano. No había viento. No había temblor. Nada más que ese silencio profundo que llenaba el aire, ese silencio que su madre dejaba cada vez que entraba a una habitación. Así te gustaba tener todo, ¿verdad?, dijo despacio. Ni una foto chueca. La flama de la vela se inclinó hacia el retrato, larga, delgada, como si quisiera tocarlo. Por un momento, la sombra de ambos, vela y retrato, se unió en la pared, y la figura de su madre pareció moverse apenas, el gesto de su boca tensándose en algo que se parecía mucho a una sonrisa. Luz María sintió un nudo dulce en el estómago, una mezcla de nostalgia y alivio. Está bien, mamá. Ya entendí. La flama volvió a su forma normal, la casa respiró otra vez, y el reloj marcó el paso de los minutos con ese tic-tac constante que ya no parecía solo mecánico, sino vivo. Antes de subir a dormir, Luz María se giró una última vez. El retrato seguía recto. Por primera vez en años. Subió las escaleras en silencio, sabiendo que algo, muy pequeño, muy antiguo, se había acomodado por fin.
El sonido del despertador no la despertó, fue el olor. Ese olor tibio, húmedo, reconocible como una canción de infancia. Olor a lluvia recién caída, a patio, a barro y a plantas mojadas. Abrió los ojos despacio. La luz entraba suave por la cortina. Y el aire se sentía más fresco que de costumbre. Se incorporó. El suelo tenía pequeñas huellas de humedad. Como si alguien hubiera caminado descalzo con los pies mojados. No puede ser, murmuró, sonriendo sin querer. Se asomó a la ventana, el cielo azul, limpio, ni una nube. Ninguna gota en el vidrio. Bajó despacio, con el corazón latiendo lento. Desde el pasillo ya se veía el resplandor dorado en la cocina. La vela, viva todavía. El vaso de agua seguía al lado. Pero ahora el agua no estaba quieta. Tenía pequeñas ondas. Como si acabara de caer una gota. Luz María se acercó. El piso, frente a la mesa, estaba húmedo. Unas cuantas gotas, dispersas. Se inclinó, pasó el dedo por el suelo. Agua limpia. Sin olor, sin color, sin polvo. Levantó la mirada. La flama no temblaba. Solo brillaba. Y el aire olía, a lluvia. No a casa cerrada, ni a cera. Sino a tierra que respira después de un aguacero. Entonces lo entendió. Ese era el olor del cuarto donde su madre dormía. Cada vez que llovía, abría las ventanas y decía: «Déjala entrar, hija». La lluvia también limpia por dentro. Luz María se sentó. No intentó explicarlo. Solo se dejó envolver por ese olor. El corazón se le ablandó. Y una calma profunda le recorrió el cuerpo. El agua del vaso vibró una vez más. Como si alguien invisible la tocara con un dedo. La flama se inclinó un poco hacia ella. Luz María bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Sí, mamá. Ya dejé entrar la lluvia». Y por un segundo, juraría que oyó un suspiro. Suave. Agradecido. El olor a lluvia no se iba. Había tomado la casa entera, como si las paredes respiraran tierra húmeda. Luz María caminó despacio, descalza, sintiendo el frescor bajo las plantas de los pies. Al principio pensó que era agua del fregadero, que tal vez había goteado algo en la noche. Pero cuando la luz del sol entró por la ventana, lo vio con claridad. No eran simples manchas. Eran huellas. Pequeñas, nítidas, de pies descalzos. No suyas. Avanzaban desde la entrada del pasillo hasta la mesa. La siguió sin pensar, con la respiración contenida. El piso brillaba un poco donde habían pisado, como si el agua tuviera luz propia. Las huellas se detenían justo frente a la silla que estaba junto a la vela. La misma silla que su madre usaba cada tarde para desgranar el maíz o pelar frijoles. Luz María se quedó de pie, mirando esa última huella. Era tan clara que podía ver el arco del pie, los dedos delgados, la marca del talón. Se le encogió el pecho. Mamá, el nombre le salió como un suspiro. Se arrodilló y pasó la mano por encima. No la borró. El agua estaba fría, y sin embargo, le dejó una sensación tibia en la piel. Una tibieza que le subió por el brazo y se quedó en el corazón. Se sentó en la silla de enfrente, la suya. La flama tembló, solo un poco. El reflejo del fuego iluminó las huellas, haciéndolas brillar como si fueran recién hechas. Luz María apoyó los codos en la mesa. Si viniste, quédate. Ya no tengo miedo.
La vela se inclinó hacia ella, y el vaso de agua vibró, apenas perceptible. En el aire se oyó un ruido muy suave, un roce, como de tela moviéndose. Luz María levantó la vista. Una esquina del mandil colgado en la puerta se había movido, sola, despacio. Y la flama, como respondiendo, volvió a enderezarse. Ella cerró los ojos. Gracias por venir, dijo. No hubo respuesta. Pero el silencio que siguió fue tan dulce, tan lleno, que sintió que en ese instante toda la casa respiraba junto con ella. El sol ya estaba alto cuando Luz María se animó a tomar el trapo. No quería borrar las huellas, pero el suelo empezaba a enfriarse. Pasó el trapo con cuidado, sin presionar demasiado, como si limpiara algo sagrado. El agua se secó rápido. Cuando se incorporó, oyó un sonido seco detrás de ella. Clic, volteó. El cajón de la alacena, el del fondo, estaba abierto. Nadie lo había tocado. Lo usaba poco, solo guardaba cosas que no necesitaba, manteles viejos, cartas sueltas, utensilios que ya no servían. Se acercó despacio, sin pensar. El aire cerca del cajón se sentía más frío. Adentro, entre papeles y una caja de galletas vacía, algo brillaba. Lo sacó. Era un rosario. Las cuentas, opacas por el tiempo, parecían de madera, pero al tocarlas sintió que estaban suaves, como pulidas por años de dedos. La cruz tenía un pequeño listón rojo atado, descolorido, medio deshecho. Luz María lo reconoció en cuanto lo vio. Era el rosario de su madre. El que siempre colgaba en la cabecera de la cama, el que usaba para rezar los jueves por la noche. Lo había buscado cuando murió, y nunca lo encontró. Se le hizo un nudo en la garganta. Mamá, susurró, temblando. El listón se movió apenas, como con una corriente de aire invisible. No había viento. La vela, en la mesa, seguía encendida, la flama inclinada hacia el cajón abierto. Luz María sostuvo el rosario con las dos manos. Las cuentas estaban tibias, como si alguien las hubiera sostenido hacía un instante. En su mente oyó la voz de su madre, tan clara que casi creyó escucharla dentro del cuarto. No se reza para pedir, hija. Se reza para acordarse. Luz María cerró los ojos. Apretó las cuentas entre los dedos. No rezó en voz alta. Solo respiró al ritmo de las cuentas. 1, 2, 3, hasta que el corazón se le acomodó. Cuando volvió a abrir los ojos, el cajón estaba cerrado. Y el aire, lleno del olor a flores secas y pan tibio, el mismo de cuando su madre todavía estaba viva. El sol bajaba despacio, dándole a todo un color ámbar que hacía parecer que el día se negaba a morir. Luz María salió al patio con el canasto de ropa limpia. El olor a jabón y a tierra mojada se mezclaba con el aire tibio. Colgó una sábana blanca en el tendedero, alisándola con las manos. Mientras lo hacía, un sonido suave comenzó a colarse entre los árboles. Era una melodía. Primero le pareció un murmullo, luego palabras. Una voz femenina, baja, dulce, que tarareaba despacio. No necesitó pensar para reconocerla. Era esa vieja canción que su madre cantaba siempre que lavaban juntas: agüita clara, agüita mía, llévate el llanto, deja alegría. Luz María se quedó inmóvil. La sábana se movía sola con el viento. La voz seguía, cada vez más clara, como si viniera desde la esquina donde crecía la bugambilia. No puede ser, murmuró. Dio un paso, luego otro, acercándose. La melodía parecía moverse con ella, guiándola, como si el aire tuviera memoria.
Llegó al muro, donde una maceta vieja reposaba desde hacía años. Dentro, entre raíces secas y tierra dura, algo brilló. Se agachó y apartó la tierra con los dedos. Era una medallita de San Judas, oxidada y partida a la mitad. La tomó con cuidado, y al hacerlo, la voz se detuvo. El silencio volvió. Solo el viento quedó, moviendo las hojas del limonero. Luz María sostuvo la medalla y sonrió con tristeza. Siempre cuidando todo, hasta las plantas, dijo. Al entrar a la cocina, el olor a jabón de patio la siguió. La vela seguía viva, igual de fuerte que al principio. La colocó junto al rosario, y las cuentas reflejaron el brillo del fuego. La llama se inclinó apenas hacia la medalla. Gracias, mamá, murmuró. Y por primera vez, la flama no se movió. Se quedó firme, recta, como si también escuchara. La noche cayó sin ruido, clara, casi de verano. Luz María se sentó en el sillón con el rosario en las manos. La vela ardía tranquila sobre la mesa, la medalla de San Judas a un costado, el vaso de agua a medio llenar. Todo en orden. Todo en calma. Hasta que el trueno rompió el silencio. Fue un solo golpe, seco, profundo, como si algo hubiera caído sobre el techo. El corazón de Luz María dio un salto. Se levantó y fue a la ventana. El cielo estaba limpio. Ni una nube, ni relámpago, ni sombra. Nada. Solo ese eco que aún vibraba en las paredes. No puede ser, dijo, medio riendo. Pero al dar la vuelta, lo vio. La vela no era la misma. Su flama había crecido, y ahora eran dos. Dos lenguas de fuego, altas, delgadas, ardiendo juntas en el mismo pabilo sin consumirse. La luz llenaba toda la cocina, anaranjada, viva, casi líquida. El aire olía a ozono, a tierra mojada, a esa mezcla que precede a la tormenta. Luz María se acercó despacio. Sintió la piel erizarse, no de miedo, sino de algo más profundo, como respeto. «Eres tú», susurró. Las dos flamas se inclinaron hacia ella al mismo tiempo, con el mismo movimiento suave de un saludo. Ella respiró hondo. «No tienes que asustarme, mamá. Ya sé que estás aquí». El sonido del reloj se detuvo. Por un instante no hubo nada. Ni tic-tac, ni viento, ni ruido. Solo el fuego y el corazón de Luz María latiendo despacio. De pronto, el vaso de agua se agitó. Dos burbujas subieron desde el fondo, rompieron la superficie y desaparecieron. La flama volvió a una sola. La luz se suavizó. El reloj siguió su marcha, como si nada hubiera pasado. Luz María sonrió. «Está bien. Te creo». Caminó hasta la puerta y miró el cielo otra vez. Seguía despejado, pero el aire olía a promesa, a lluvia que no cae, a memoria viva. Cerró los ojos y, por un instante, juraría haber oído la voz de su madre, susurrando con ternura. «Ya falta poco, hija». Luz María abrió los ojos. La vela seguía encendida, pero su luz era más calma, más humana. Se sentó otra vez, mirando el fuego, y el eco del trueno se perdió lejos, como si la tormenta se hubiera quedado esperando en otro tiempo. El amanecer llegó callado, con ese tono gris azulado que antecede al sol. Luz María bajó las escaleras sin prisa, todavía envuelta en la tibieza del sueño. El olor a cera quemada y pan viejo llenaba el aire. Al entrar a la cocina, se detuvo. La mesa estaba distinta. Frente a la vela, que seguía viva, había un plato.
Su propio plato de loza blanca, el de las flores azules en el borde. Vacío. Pero con una servilleta doblada encima, perfectamente colocada, con las esquinas alineadas como regla. Así la doblaba su madre siempre, un triángulo exacto, con el borde apuntando hacia quien servía la comida. Luz María se quedó de pie, inmóvil, sintiendo un cosquilleo en el pecho. No había rastro de comida, ni migas, ni manchas. Solo el olor. Ese olor a desayuno antiguo, café recalentado, frijoles refritos, pan en comal. Mamá, lo dijo apenas, un suspiro más que una palabra. Se acercó, tocó el plato. Estaba tibio. No como de horno o de sol, sino de cuerpo. De alguien que había comido hacía poco. La vela seguía recta, su llama suave, amarilla, como observando la escena. Luz María se sentó frente al plato. No intentó entender. Solo miró la servilleta. La levantó y la olió. Tenía ese aroma leve a jabón y maíz que ella conocía de memoria. El corazón se le apretó. No te preocupes, mamá. Ya no me duele, la flama parpadeó una vez. Luz María tomó otro plato, sirvió un poco de pan de elote del que quedaba, lo colocó frente a la vela y dobló la servilleta igual. Por si te da hambre otra vez, dijo, sonriendo. Se levantó, abrió la ventana para dejar entrar el sol. El aire de la mañana entró limpio, y el resplandor del fuego se volvió casi transparente. La casa parecía respirar con ella. Y por primera vez, Luz María sintió que esa mesa, la misma donde había llorado tantas veces, se había convertido en un altar de amor. El café humeaba en la taza. Luz María lo revolvía sin prisa, viendo cómo el azúcar se disolvía y el color se hacía más oscuro. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido constante en la casa, ese golpeteo familiar que la acompañaba incluso cuando no lo escuchaba conscientemente. Hasta que se detuvo. El silencio fue inmediato, seco, tan absoluto que hasta el zumbido del refrigerador pareció apagarse. Luz María levantó la vista. Las manecillas estaban quietas, marcando las 6:47. Es ahora. El instante exacto en que, hacía 11 años, su madre había exhalado por última vez. Lo recordó con precisión. El teléfono sonando. El doctor diciendo ya descansó. El cuerpo que no quiso mirar demasiado. Luz María se levantó despacio, con el corazón apretado. Se acercó al reloj, puso la mano sobre el vidrio. Estaba frío. Otra vez tú, ¿verdad?, dijo con una sonrisa temblorosa. La vela seguía encendida sobre la mesa, inmóvil, su llama firme como si nada en el mundo pudiera afectarla. El contraste era evidente, el tiempo detenido en la pared y la vida persistente en la flama. Luz María bajó la mano y se quedó un momento observando. Si querías que me acordara, ya lo lograste, murmuró. Volvió a su asiento. Tomó el rosario, que descansaba junto a la medalla de San Judas, y lo sostuvo entre los dedos. No rezó. Solo cerró los ojos. El silencio era tan profundo que pudo oír su respiración mezclándose con el crujido casi imperceptible de la cera derritiéndose. De pronto, el reloj dio un clic leve, apenas audible. Luz María abrió los ojos. Las manecillas se movieron, 1 segundo, 2, 3, y el tic-tac regresó. Pero ahora marcaba más despacio, como si se hubiera rendido a un ritmo más humano. La flama parpadeó y se inclinó hacia el reloj, luego volvió a su sitio. Luz María sonrió. Ya entendí, dijo. El tiempo no se detiene. Solo cambia de dueño,
bebió un sorbo de café. El sabor era más dulce que de costumbre. Afuera el sol ya entraba por completo, y la casa entera parecía tener otro pulso. La mañana avanzaba lenta, con esa luz dorada que anuncia calor. Luz María abrió las cortinas y la ventana de la cocina para dejar que entrara el aire. Fue entonces cuando lo vio, un hilo blanco, tan delgado que al principio creyó que era una telaraña. Estaba atado con un nudo pequeño al picaporte. Lo tocó. No era áspero como hilo común, sino suave, como algodón fino. Tiró con cuidado. El hilo se movió, y con él, algo en el interior de la casa. Caminó siguiendo la tensión. Pasaba por debajo del marco de la puerta, cruzaba el pasillo, rodeaba el comedor y se perdía hacia la sala. Cada tramo estaba tenso, perfecto, como si alguien lo hubiera tejido con paciencia. Luz María siguió el recorrido con el corazón acelerado. El hilo bordeaba los retratos, pasaba junto al reloj, que ahora marcaba el tiempo exacto, rodeaba la pata de la mesa donde ardía la vela y se dirigía al estante donde guardaba las cosas de su madre. Al llegar ahí, el hilo subía por la repisa y se detenía en un punto, el rosario. Envolvía una de las cuentas con un lazo diminuto. Luz María lo miró largo rato. No había forma de que ese hilo hubiera aparecido solo, pero tampoco se atrevía a imaginar otra explicación. Lo soltó del picaporte y lo sostuvo entre los dedos. Era ligero, casi sin peso, y sin embargo, le transmitía algo cálido. Se acercó a la vela. —¿Esto también es tuyo? —preguntó. La flama tembló, luego se inclinó hacia el hilo. Ella lo pasó despacio por encima del fuego. El hilo no se quemó. Solo se volvió brillante, casi transparente, como si la luz lo recorriera desde adentro. Lo colocó sobre la mesa, formando un pequeño círculo alrededor de la vela. —Ahí estás, ¿verdad? —murmuró. Y el aire cambió. Un leve olor a talco y a ropa limpia llenó la cocina. Era el olor del cuarto de su madre, el de las sábanas recién planchadas. Luz María se recargó en la silla, respirando hondo. —Está bien, mamá. Si este hilo es tuyo, déjalo aquí. Yo no lo rompo. La flama parpadeó una vez, luego se quedó quieta, firme, como aceptando el pacto. El sol ya caía, y la casa tenía ese tono dorado que la hacía parecer suspendida en el tiempo. Luz María pasaba el trapo sobre la mesa, cuidando no mover el hilo blanco que rodeaba la vela. El aire olía a limpieza y a cera. Entonces, el teléfono sonó. Ese sonido antiguo, largo, que ya casi nadie oye. Ella se quedó quieta. El aparato, viejo y gris, estaba en el muro junto a la alacena. No recordaba la última vez que alguien había llamado por ahí. Caminó despacio y levantó el auricular. —Bueno —dijo. Silencio. Luego, un leve suspiro, apenas audible. —¿Quién habla? —preguntó, intentando sonar tranquila. Entonces la oyó. Una voz suave, quebrada, pero cálida. Luz María, el nombre la atravesó. Era esa forma exacta de decirlo, con esa pausa en la Z y el acento en la I. Mamá, el silencio volvió. Un ruido, como de respiración lenta, llenó la línea. —No cuelgues —dijo la voz. —No tengo mucho tiempo. Luz María apretó el auricular. —¿Dónde estás? —preguntó, conteniendo el llanto. —Aquí, donde la luz no se apaga. Las lágrimas le rodaron sin aviso. —¿Por qué ahora? Porque ya aprendiste a escuchar sin miedo. La flama de la vela se alzó, larga, brillante. El hilo blanco tembló, como si respirara.
Te extraño tanto, dijo Luz María, apenas en un hilo de voz. No me extrañes, hija. Acuérdate de mí sin pena. El amor no se acaba. Solo cambia de lugar, el sonido de la línea se volvió débil. Mamá, estoy donde tú me dejas estar. Luego, un silencio suave, lleno, como una respiración que se detiene sin dolor. Clic. La llamada terminó. Luz María apoyó la frente contra la pared. No lloraba. No podía. Solo respiraba despacio, como si cada inhalación le devolviera algo que había perdido hace años. Regresó a la mesa. La vela seguía encendida, la flama inmóvil. El auricular, colgado. El hilo, tranquilo. Así está bien, mamá, dijo. La flama se inclinó apenas. Una aceptación. Afuera, un viento leve movió las cortinas, y por primera vez desde que todo comenzó, Luz María se sintió en paz al oír su nombre en el aire. La casa estaba en silencio. El reloj, el refrigerador, hasta el viento parecían contener la respiración. Luz María caminó descalza hasta la cocina con la intención de apagar la vela, aunque sabía que probablemente no se dejaría. Quería limpiarle los bordes, quitar el exceso de cera que se había acumulado en el borde del vaso. La flama era pequeña esa noche, quieta, como cansada. Tomó un trapo húmedo y lo pasó con cuidado por la base. La cera, tibia, se deslizaba fácil. Pero cuando levantó la vela para girarla un poco, la luz se reflejó de una manera distinta. Entre las curvas del vidrio, donde el fuego había derretido más, se formaban letras. No eran marcas casuales, eran trazos redondos, suaves, que se unían con claridad. LUZ. Se quedó inmóvil, el aire detenido en la garganta. Era su nombre. No una coincidencia, no un juego de sombras. Las letras estaban grabadas en la cera misma, formadas por la fusión del calor y el tiempo. Las miró con los ojos húmedos. Mamá, susurró. Fui yo todo el tiempo, ¿verdad? El fuego parpadeó apenas, una vez, y luego se alzó firme, erguido. La respuesta estaba ahí, sin palabras. No era una aparición, no era un truco, era una revelación. La luz no venía de fuera. Había estado encendida en ella desde siempre. Luz María apoyó la vela en la mesa. Su nombre seguía brillando, reflejando el resplandor dorado del fuego. Gracias por enseñarme a no tener miedo de mi propia luz, murmuró. El reloj marcó las 11:11. El hilo blanco se soltó solo, cayendo sobre la mesa en una espiral perfecta. El aire se llenó de un aroma a flores frescas y pan recién horneado. Luz María respiró hondo, y por primera vez, el silencio de la casa no era vacío, sino lleno. Se recargó en la silla, mirando su nombre escrito en la cera, y comprendió que su madre nunca se había ido, solo había esperado que ella aprendiera a ver. La flama titiló una última vez. Y sin apagarse, simplemente se volvió tenue, hasta confundirse con la luz del amanecer que comenzaba a entrar por la ventana. Eran casi las 5 cuando Luz María abrió los ojos. No por ruido ni por sueño, sino por un olor que se había metido en su respiración. Era un perfume viejo, elegante, casi olvidado, rosas de Castilla, el que su madre se ponía los domingos, cuando el sol apenas asomaba y el pueblo olía a pan dulce. El corazón le dio un vuelco. Se sentó en la cama. No había duda. Ese aroma era suyo, inconfundible. Pero el frasco, recordaba, se había terminado hacía más de 20 años. Bajó despacio las escaleras, descalza, guiándose por el olor.
Cada peldaño parecía traerlo más cerca, como si bajara al pasado. Al llegar a la cocina, la encontró igual, la mesa, el hilo blanco, la vela, aún encendida. Pero algo era distinto. La luz del fuego tenía un tono rosado, más cálido, más suave. Luz María se acercó, y el perfume se intensificó, llenando el aire como una presencia. Mamá, dijo apenas, con la voz entrecortada. Todavía hueles igual. La flama se inclinó hacia ella, y un leve resplandor se extendió sobre la mesa, como un pulso. El vaso de agua tenía burbujas pequeñas, moviéndose sin romper la superficie. Luz María tocó el borde del vaso. Estaba tibio. ¿Viniste por algo?, preguntó. El olor se volvió más fuerte, y por un instante, juraría haber sentido una mano leve sobre su hombro, como una caricia sin peso. Cerró los ojos. El recuerdo fue tan nítido que la piel se le erizó. Vio a su madre frente al espejo, arreglándose el cabello, rociándose el perfume en el cuello, sonriendo con esa paz que ahora entendía. Oyó su voz. Uno no se perfuma para oler bonito, hija. Se perfuma para que el alma se acuerde de sí misma. Luz María abrió los ojos con lágrimas resbalándole por las mejillas. El aire aún olía a rosas y a polvo de arroz. Se sentó frente a la vela, sonriendo con ternura. Entonces eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Ayudándome a acordarme de mí. El fuego parpadeó una vez, como un sí silencioso. Y por primera vez desde que todo empezó, Luz María ya no miró la flama con preguntas, sino con gratitud. El sol comenzaba a entrar por la ventana, y la luz del día se mezcló con la del fuego, haciendo imposible distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. El sol ya estaba en su punto cuando el timbre sonó. Luz María casi dejó caer el plato que estaba secando. No esperaba a nadie. Se limpió las manos en el delantal y fue hacia la puerta. Al abrir, la vio, Camila, su nieta, con su mochila colgando y el cabello suelto, sonriendo tímida. Abuela, dijo, vine sin avisar, espero que no te enojes. Luz María soltó una risa breve. ¿Enojarme? No, mi amor. Nomás me asustas. Pasa, mira nomás el calor que hace. Camila entró, dejando el eco de sus pasos jóvenes en la casa. Olía a perfume y a escuela, a esa mezcla de ciudad y jabón barato que a Luz María le recordaba a su propia juventud. ¿Y tu mamá sabe que estás aquí?, le preguntó. Sí, le dije esta mañana. Soñé contigo, y le pedí que me trajera, pero me dejó en la esquina, dijo que no tenía tiempo para subir. Luz María suspiró con una sonrisa cansada. Siempre corriendo tu madre, sí, dijo Camila, mirando alrededor. Abuela, en el sueño, había una señora. ¿Una señora? Sí. Era viejita, muy bonita, con un vestido claro y un olor a flores. Me dijo que viniera contigo. Que tenía que conocer tu luz. Luz María se quedó quieta, la piel erizada. ¿Mi luz?, repitió, apenas en un hilo de voz. Sí. Dijo eso. Ve con tu abuela y mira su luz, para que no la olvides cuando ella te falte. La flama de la vela, sobre la mesa, se inclinó hacia donde estaba parada la niña. Camila la vio y sonrió. ¡Ay, qué bonita vela, abuela! ¿Desde cuándo la tienes prendida? Desde hace unos días, y no se ha apagado, respondió Luz María, sin apartar la mirada de la flama. Se parece al fuego del sueño, dijo Camila, acercándose. Igualito.
Luz María tragó saliva, tratando de mantener la calma. ¿Y qué más te dijo la señora? Camila la miró con una ternura que no era de niña. Dijo que cuando viniera, te trajera esto, sacó de su mochila un pañuelito blanco doblado. Me dijo, tu abuela sabrá dónde ponerlo. Luz María lo tomó con las manos temblorosas. Lo desdobló despacio. Tenía bordadas 2 letras en hilo rojo, R.M. Rosa María. El nombre de su madre. El aire se volvió espeso, dulce, casi sagrado. Luz María se sentó y le sonrió a su nieta. Gracias, mi vida. Era justo lo que faltaba. ¿Faltaba para qué? Para que todo esté completo. La vela parpadeó 3 veces. Luz María colocó el pañuelo junto al vaso de agua. Y mientras Camila le contaba su sueño con inocencia, el fuego se reflejaba en sus ojos jóvenes, como si la luz hubiera decidido quedarse en la familia. La tarde fue tranquila. Luz María preparó chocolate caliente y pan de elote para Camila. Las dos comieron frente a la mesa donde seguía encendida la vela, y hablaron poco. La niña, agotada por el viaje, se quedó dormida en el sofá del salón, envuelta en una cobija. Luz María la cubrió con cuidado y volvió a la cocina. La casa estaba en silencio, apenas interrumpido por el crujido leve de la cera derritiéndose. El hilo blanco seguía rodeando la vela, el pañuelo de su madre doblado junto al vaso. Todo parecía en calma, hasta que algo le llamó la atención, el retrato. Estaba recto, como desde aquella noche, pero ahora, algo era distinto. Luz María se acercó con paso lento, sin saber por qué sentía esa punzada de nervios en el pecho. La luz del atardecer caía justo sobre el vidrio, haciendo que el rostro de su madre pareciera respirar. Miró más de cerca. La boca. Antes estaba seria, un gesto firme, sin expresión. Ahora, los labios tenían una curva leve, apenas una insinuación, pero inconfundible. Era una sonrisa. Luz María sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ay, mamá», susurró, «si supieras cuánto te extrañé». La flama se inclinó hacia el retrato, como reconociendo el cambio. La sonrisa parecía viva, como si el fuego la mantuviera encendida. Luz María extendió la mano, rozando apenas el marco. Estaba tibio. «Ya no estás enojada, ¿verdad?», preguntó, con la voz quebrada. Un leve chasquido vino de la vela, una pequeña explosión de aire caliente, como un sí. Ella asintió. «Ya ves que todo se acomoda con el tiempo». Se quedó un momento en silencio, observando esa sonrisa nueva que parecía traerle paz al alma. Desde el sofá, Camila murmuró dormida. «Abuela, huele a flores». Luz María se volvió. El aire estaba perfumado otra vez con ese olor inconfundible de rosas de Castilla. Miró el retrato una vez más. Su madre sonreía. Y por primera vez desde que la había perdido, Luz María sintió que podía hacerlo también. La noche cayó lenta, con ese silencio que parece flotar antes de un cambio. Luz María se quedó un rato en la sala, mirando a su nieta dormir. Camila respiraba tranquilo, con el rostro iluminado por la luz anaranjada que venía de la cocina. Había paz. Había continuidad. Cuando se levantó para revisar la vela, notó algo que la detuvo en seco. Sobre la mesa, junto al vaso de agua y el pañuelo bordado, había otra vela. Igual. Misma altura, mismo vidrio, misma mecha. Solo que esta segunda no estaba encendida. «¿Y tú de dónde saliste?», murmuró, acercándose. No recordaba haberla comprado. La tomó en las manos.
Estaba tibia. Como si hubiera estado cerca del fuego o de alguien. La colocó junto a la primera. Si estás aquí, será por algo. Encendió un cerillo, y la llama saltó viva, casi ansiosa. Al tocar la mecha, el fuego prendió al instante, sin chispa ni humo. Por un momento, ambas flamas ardieron separadas, una más alta, otra más tímida. Pero después, sin viento, sin movimiento, se inclinaron una hacia la otra. Se tocaron. Y en ese instante, parecieron fusionarse en una sola llama grande, clara, redonda, con un centro dorado. Luz María retrocedió un paso. La luz llenó toda la habitación, derramándose por las paredes, cubriendo los retratos, el piso, el techo. El resplandor era cálido, sereno, sin dolor. Por un segundo, creyó ver dos figuras en medio de la luz, una joven, de cabello suelto, y otra más vieja, con un rebozo. Ambas miraban hacia ella, sonrientes. No habló. No hizo falta. Sabía que eran ella y su madre, juntas, reflejadas en el fuego. El brillo duró lo que dura un suspiro. Luego, la luz se calmó, las dos flamas separándose otra vez, volviendo a su ritmo normal. Luz María se secó una lágrima con el dorso de la mano. Gracias, mamá. Por dejarme compartir tu luz. La casa quedó iluminada con ese doble fuego, suave y constante, mientras el viento nocturno hacía crujir las ramas del limonero afuera. En el sofá, Camila murmuró entre sueños. Abuela, hay dos. Sí, hija, respondió Luz María en voz baja. Dos, pero una sola luz. Y en ese silencio lleno de significado, las dos velas siguieron ardiendo, como si supieran que al amanecer una de ellas no haría falta. El amanecer llegó sin prisa, colándose por las cortinas con un tono dorado, casi rosa. Luz María abrió los ojos antes de que sonara el reloj. Por costumbre, bajó a la cocina, con esa mezcla de sueño y calma que deja la madrugada. En la mesa, el aire olía a rosas, a pan recién hecho, a algo vivo. Las dos velas seguían ahí. O eso pensó al principio. Pero cuando se acercó, vio que una de ellas estaba apagada. El vidrio aún tibio, la mecha humeante. La otra seguía viva, pequeña, tranquila, como si nada hubiera cambiado. Luz María se detuvo frente a ellas, sin tocar nada. No sintió tristeza. Tampoco miedo. Solo una ternura profunda, serena, la certeza de que todo había ocurrido como debía. Ya te fuiste, ¿verdad, mamá?, dijo en voz baja, casi un suspiro. La flama única se inclinó hacia ella, suave, como una despedida. En la sala, Camila se movió entre las cobijas, medio dormida. Abuela, dijo con voz soñolienta, la señora se fue. Luz María se volvió. ¿Cuál señora? La del vestido claro, la que olía a flores. Me dijo que ya podía irse porque tú ya aprendiste a brillar solita. El corazón de Luz María se apretó, pero sonrió. ¿Te dijo eso? Sí, y que me dejaba algo para ti. Camila extendió la mano. En el centro de su palma había una pequeña flor seca, una rosa blanca marchita, de las que crecen junto a la bugambilla del patio. Luz María la tomó con delicadeza. Tenía aroma, aunque debería haber perdido el suyo hacía tiempo. Gracias, hija. Es justo lo que necesitaba. El reloj marcó las 7. El sol entró lleno por la ventana. La flama parpadeó una última vez, y sin apagarse, se redujo a un punto de luz tan pequeño que casi desaparecía. Pero no lo hizo.
Siguió viva, quieta, persistente, como un corazón diminuto latiendo en el centro del hogar. Luz María besó a su nieta en la frente. Ven, ayúdame a poner el desayuno. ¿Y la vela, abuela? ¿La dejamos prendida? Luz María sonrió, mirando el fuego suave. Sí, déjala. Es parte de la casa. Y mientras el aroma del café llenaba el aire, la luz del día se mezcló con la del fuego. 2 generaciones en la mesa, una luz compartida. Y en la pared, el retrato de Rosa María sonreía, completo, eterno. Era domingo, y la casa amaneció en calma. Camila dormía todavía, y el silencio del amanecer llenaba cada rincón como una respiración tranquila. Luz María, con una taza de café en mano, se acercó al retrato de su madre para quitarle el polvo. Lo hacía cada tanto, con delicadeza, como si tocara algo vivo. El marco de madera, sin embargo, crujió bajo sus dedos. «Ay, se te está aflojando, vieja», murmuró, «ya va siendo hora de cambiarte el marco». Lo retiró de la pared y lo puso sobre la mesa. Al hacerlo, notó algo extraño, el vidrio se movía apenas, y un pedacito de papel sobresalía por la esquina trasera. El corazón le dio un salto. Metió con cuidado la uña por la ranura y tiró despacio. Un pliegue amarillento salió del borde, doblado muchas veces, con las marcas del tiempo en la fibra. Era una hoja pequeña, escrita a mano, con tinta azul. El pulso era reconocible al instante. La letra redonda, firme, de su madre. Luz María se sentó sin respirar. Las manos le temblaban al abrirla. Leyó. Si alguna vez me faltas, hija, no busques afuera lo que dejé dentro de ti. No reces para que vuelva, prende una vela y escúchate. Cuando el fuego no se apague, sabrás que estoy ahí, entre la luz y tu recuerdo. No tengas miedo de vivir sola, la soledad también es herencia. Y si algún día la casa huele a pan y a rosas, no te confundas. No es un milagro, es mi cariño calentando el aire. Te quiero hasta donde no llega la palabra. Mamá. Luz María no lloró. Las lágrimas se quedaron suspendidas en los ojos, sin caer. Leyó la carta otra vez, en voz baja, cada sílaba como una oración nueva. El fuego de la vela, sobre la mesa, se levantó apenas, dorado, brillante, firme. La flama parecía leer con ella, moviéndose al compás de su voz. Lo sabía, susurró Luz María. Siempre supiste cómo volver. Volvió a doblar la carta con cuidado, la besó, y la colocó de nuevo detrás del retrato. Solo esta vez, antes de colgarlo, le dijo al marco. Ya no te escondas, mamá. Aquí vas a estar siempre. Y al volver a la mesa, el café seguía caliente. El reloj, exacto. Y la luz. Igual de viva. El día transcurrió tranquilo, con ese ritmo sereno que sigue a las revelaciones. Luz María se movía por la casa despacio, ligera, con una sonrisa que no le nacía de la boca sino del pecho. Guardó la carta de su madre detrás del retrato y colgó el marco en su sitio. Todo parecía estar en orden, la luz, la vela, el reloj. Todo respiraba con ella. Ya por la tarde, decidió abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El viento trajo el murmullo de los pájaros y el aroma dulce del limonero en flor. Estaba doblando unas mantas cuando algo la detuvo. Un sonido. Leve. Distante. Melódico. Luz María alzó la cabeza. Eran notas. Notas de piano. El corazón se le aceleró. Caminó hacia el pasillo,
conteniendo la respiración. El sonido venía del cuarto del fondo, ese donde guardaba el piano antiguo que había sido de su madre. Nadie lo tocaba desde su muerte. Había jurado no abrirlo más, porque cada tecla le recordaba los domingos por la tarde, cuando su madre tocaba y ella cantaba desde la cocina. Pero el sonido era claro. Una melodía lenta, tierna, la misma que su madre tocaba antes de dormir, cielito lindo, con ese ritmo suave que hacía que la casa entera pareciera flotar. Luz María empujó la puerta. El cuarto estaba vacío. El piano, cubierto con una tela de lino. Y sin embargo, las teclas se movían. Despacito, una por una, como si unos dedos invisibles las acariciaran. Do, fa, sol, la. El sonido llenó el aire, tibio, real. Ella se acercó sin miedo. «Está bien, mamá», susurró. «Toca. No te detengas». La melodía continuó, completa esta vez, y cada nota resonaba con un eco dulce que parecía venir del pecho mismo de Luz María. Las lágrimas se le escurrieron sin tristeza, como si el alma se le abriera por dentro. Cuando la canción terminó, la última tecla quedó presionada un instante más, y luego todo volvió al silencio. Luz María levantó la tela del piano. Sobre las teclas había algo, una pequeña flor de cera blanca, como las que se derriten al lado de una vela. La tomó entre los dedos. Olía a rosas y a madera vieja. «Ya te oí, mamá», dijo. «Y te prometo que no volveré a dejar la casa sin música». Cerró el piano despacio. Al hacerlo, la vela en la cocina parpadeó, encendiendo su flama un poco más alta. Como si hubiera aplaudido. La noche cayó suave, como un suspiro. Luz María volvió al cuarto del piano después de cenar. No podía quitarse de la cabeza la melodía de la tarde. Las notas seguían resonando dentro de ella, como si el aire de la casa las conservara. Encendió una lámpara de mesa y levantó la tapa del banco del piano. Adentro, solo esperaba encontrar polvo y telarañas, pero lo primero que vio fue un cuaderno. De tapas azules. Con las esquinas gastadas y una cinta roja atada en el lomo. Lo tomó con ambas manos. El olor a papel viejo y perfume a flores le llenó los ojos de recuerdos. Su madre lo usaba siempre para anotar recetas o versos, pero Luz María no recordaba haberlo visto tan lleno. Lo abrió con cuidado. La primera página tenía una dedicatoria. «Para cuando mi música te falte, hija. Toca con tus manos la memoria». Pasó las hojas. Eran partituras escritas a lápiz, algunas con manchas de cera, otras con palabras pequeñas entre los pentagramas. Las primeras decían cosas simples: «No olvides regar las bugambillas, camina despacio cuando amanezca». Pero más adelante, los mensajes se volvieron distintos. Más íntimos. «Te escondí mis miedos entre estas notas. No tuve el valor de decirte cuánto te admiraba. Perdóname por callarme tanto». Luz María sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las lágrimas le nublaron la vista, pero siguió leyendo. En una página casi al final, entre acordes torcidos, leyó algo que la dejó sin aire. «Tu luz me salvó, hija. Si lees esto, es porque ya sabes amar sin miedo». Cerró el cuaderno contra el pecho. El aire del cuarto cambió. La lámpara titiló, y desde la cocina llegó un resplandor tenue. La vela. Aún viva. Más viva que nunca. Luz María se levantó y caminó hacia la cocina con el cuaderno en brazos. Colocó el cuaderno azul junto a la vela. La flama se inclinó hacia él, iluminando la tapa.
Entonces esto era lo que querías que encontrara, susurró. Tu canción completa. El hilo blanco, el que había rodeado la vela desde hacía días, se movió solo, dibujando un lazo alrededor del cuaderno. Y en el aire se oyó un sonido leve, como un último acorde. Do, fa, la. La canción de su madre, terminada. Por fin. El reloj marcaba las 11:30. La casa dormía. Camila respiraba tranquila en el cuarto de invitados, y la flama en la cocina seguía viva, baja, dorada, como un corazón encendido. Luz María, sin sueño, volvió a abrir el cuaderno azul. Algo la llamaba, una sensación de que no había terminado de leerlo del todo. Pasó las páginas despacio, una a una, hasta llegar al final. Entre las últimas hojas, notó un doblez. Un papel distinto, más delgado, metido como quien guarda algo que no debe verse. Lo sacó con cuidado. Era una hoja doblada en 3, escrita con pluma negra. No era la letra de su madre. La escritura era más firme, más cuadrada, con trazos de hombre. Leyó. Rosa. Si alguna vez decides contárselo a Luz, hazlo con amor. No le digas que la dejé. Dile que la vida me alcanzó antes de poder volver. Yo la vi una vez, cuando era niña, desde lejos. Caminaba igual que tú. Perdóname por no haber sido el padre que merecía. Pero cuando toque el piano, sabrás que estoy escuchando. J. Luz María sintió que el mundo se le quedaba en silencio. Las palabras parecían brillar sobre el papel, tan claras, tan humanas. J. La inicial que había escuchado tantas veces en susurros, en frases cortadas, en historias que su madre nunca terminó de contar. Su padre. Las manos le temblaron, pero no había enojo. Solo una paz nueva, inesperada, como si cada pieza perdida de su historia encajara por fin. Miró la vela. La flama seguía firme, pero su color había cambiado, era más clara, más blanca, con un borde azul apenas visible. Como la tapa del cuaderno. Entonces, eran los dos, murmuró. Los dos cuidándome desde el silencio. Volvió a doblar la carta, la colocó dentro del cuaderno y lo cerró despacio. El hilo blanco se movió otra vez, enroscándose sobre la tapa como una cinta. Una unión. Un lazo invisible. Gracias, mamá. Gracias, papá. El aire se volvió más cálido, y por primera vez en años, Luz María se sintió completa. No había ausencias. Solo presencias que habían encontrado la forma de volver, a través de la luz, la música y la memoria. El amanecer la encontró despierta. No tenía sueño. No podía tenerlo. El aire olía a papel, a madera vieja y a esa mezcla leve de cera y rosas que ya formaba parte de su casa. Luz María colocó el cuaderno azul sobre el piano. La flama de la vela, visible desde la cocina, era apenas un punto dorado en la distancia. Abrió el banco y se sentó. Por un momento, solo posó las manos sobre las teclas. Frías. Firmes. Esperando. Suspiró. Está bien, mamá, ahora me toca a mí. Presionó la primera nota. Un sonido leve, puro. Luego otro, y otro más. Las mismas notas que su madre tocaba, pero con un ritmo distinto, más lento, más suyo. Cada acorde parecía respirar con ella, y entre uno y otro, dejaba espacio para el silencio. El silencio que también era música. En el centro del piano, el cuaderno se mantenía abierto, las partituras de su madre llenas de mensajes,
de amor callado, de vidas que nunca se dijeron completas. Luz María, sin saber leer del todo la música, comenzó a escribir en los márgenes. Frases cortas, simples. Gracias por volver. No te fuiste nunca. Camila sabrá mi luz. Y al escribirlas, las manos siguieron tocando solas, guiadas por un impulso que no venía de la mente, sino de la memoria. La melodía que nació era nueva. Ni de su madre, ni de su padre. Suya. Pero dentro de cada nota estaba la voz de los dos. El sonido llenó el cuarto, subió por las paredes, cruzó el pasillo, llegó hasta la cocina. La vela, al recibirlo, se agitó, viva, alta, resplandeciente. Por un instante, la flama se dividió en tres. Tres llamas pequeñas, unidas en el mismo fuego. Luz María lo vio desde el reflejo del vidrio del piano. Sonrió. Siguió tocando. Y la casa entera pareció respirar al compás. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue tan dulce que dolía. El aire estaba tibio, inmóvil, pleno. La vela, aún encendida, parecía un corazón latiendo. Luz María apoyó la frente sobre las teclas y cerró los ojos. Ya no había nada que buscar. La música había dicho todo. El sol entró temprano, dorado, sin timidez. Luz María bajó las escaleras con paso lento, acostumbrada al resplandor cálido que solía esperarla en la mesa. Pero hoy, la mesa estaba distinta. La vela. Apagada. La flama que había ardido semanas enteras, que sobrevivió noches, lluvias y silencios, ya no estaba. Solo el vaso de agua, el pañuelo, el cuaderno azul, y el hilo blanco, enroscado como un caracol dormido. La cera endurecida. El pabilo negro. Por un instante, el pecho se le apretó. El impulso fue claro, tomar un cerillo, encenderla otra vez. Pero algo, una intuición suave, la detuvo. No hacía falta. El aire olía a rosas. No al perfume viejo de su madre, sino a rosas frescas, recién cortadas. Y en ese aroma había algo vivo, vibrante, que llenaba el vacío donde antes estaba la flama. Luz María se sentó frente a la vela apagada. La miró largo rato. No tristeza. No miedo. Solo un silencio hermoso, lleno. Ya entendí, dijo despacio. No tenías que quedarte. Ya te quedaste en mí. El reloj marcó las 7, y el sonido del tic-tac le pareció más leve, más musical. Desde el pasillo, el piano dejó escapar una nota sola. Una tecla. La más aguda. Y luego silencio. Luz María sonrió. Está bien, mamá. Cerró los ojos. El sol le calentaba el rostro. Y mientras respiraba ese aire nuevo, sintió que el fuego seguía ahí, pero ahora dentro, en el pecho, suave, constante, imposible de apagar. Camila bajó unos minutos después, con el cabello alborotado. Abuela, se apagó la vela. Luz María le acarició la cabeza. No, hija. Solo se mudó. ¿A dónde? ¿A dónde debe estar? Dentro de nosotras. Camila la abrazó, y el sol terminó de llenar la casa. En la pared, el retrato de Rosa María seguía sonriendo. Y sobre la mesa, la cera formaba un dibujo, sutil, casi invisible, una espiral que comenzaba en el centro, y terminaba justo donde estaban apoyadas las manos de Luz María. El desayuno fue sencillo, café, pan de elote recalentado, un poco de fruta. Camila hablaba de la escuela, de una amiga nueva,
de cómo ahora le gustaba el piano aunque suene triste. Luz María sonreía, escuchándola con esa atención que no se finge. Había paz. Había claridad. Cuando Camila salió al patio a regar las bugambilias, Luz María se quedó lavando los platos. El agua caía tibia, el jabón hacía espuma. De pronto, algo llamó su atención, el vaso de agua junto a la vela. El mismo que nunca había vaciado, ni cambiado. El cristal captaba la luz del sol y la reflejaba sobre el mantel. Pero había algo más. Una sombra. No era la suya. Se inclinó un poco. En el fondo del vaso, el reflejo mostraba un rostro. Un rostro de mujer. El contorno era suave, los ojos serenos, la boca apenas sonreía. Y aunque el agua se movía leve con el viento, la imagen permanecía nítida. Luz María no retrocedió. No había miedo. Solo una calma antigua, como si el alma supiera lo que veía antes que la mente lo entendiera. Así que te quedaste aquí, dijo, sonriendo, donde siempre te gustó estar. El rostro en el agua pareció moverse apenas, como asintiendo. Las ondas formaron un círculo, luego otro, y el brillo del sol los convirtió en oro líquido. Luz María se sentó. Acarició el vaso, sin tocar el agua. Gracias por esperarme todo este tiempo. El reflejo se fue difuminando despacio, hasta que solo quedó el resplandor de la ventana. Pero en la mesa, el vaso dejó una marca leve de humedad. Una silueta circular, perfecta, con una línea que bajaba hacia el centro. El dibujo de una vela. Luz María sonrió. El corazón le latía despacio, en paz. Y mientras miraba esa marca evaporarse, entendió que el fuego había encontrado su nueva forma, no de llama, sino de reflejo. De memoria viva. Desde el patio, la voz de Camila rompió el silencio. Abuela, mira. Una rosa blanca abrió otra vez. Luz María levantó la vista hacia la puerta abierta. El sol caía sobre la bugambilia, y entre el verde y el fucsia, una sola rosa blanca se balanceaba con el viento. Ya vi, hija, dijo, con una sonrisa serena. Ya vi. El sol caía oblicuo sobre el patio. El aire olía a tierra mojada y a flor recién abierta. Luz María estaba recostada en la mecedora, con el sombrero sobre los ojos, disfrutando de esa calma que llega cuando uno ha entendido todo lo necesario. Camila, en silencio, se sentó frente a la mesa. Tomó una hoja del cuaderno azul y un lápiz. La vela apagada seguía allí, con el vaso de agua al lado. Por un momento, la niña miró la cera fría como si esperara permiso. Luego empezó a escribir. Despacio, con la lengua entre los labios, concentrada. Luz María entreabrió un ojo y la observó, sonriendo. ¿Qué haces, mi vida? Una carta, respondió sin levantar la vista. ¿Y para quién es? Camila sonrió apenas. Para la señora del vestido claro. El corazón de Luz María dio un pequeño vuelco. Ah, ¿sí? ¿Y qué le dices? No sé, ella me está diciendo que escribir. El lápiz se movía con ritmo constante. Ninguna pausa. Ninguna duda. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y la entregó. Tómala, abuela. Es para ti, pero me dijo que la firmara yo. Luz María la desdobló con manos temblorosas. La letra era pequeña, redondeada, pero no parecía del todo de Camila. Leyó en silencio. Luz, hija mía. No me busques en el fuego ni en el agua.
Estoy en las manos que tocan sin miedo y en los ojos que saben mirar con ternura. El hilo sigue, aunque no lo veas. Enséñale a ella, a la niña que lleva tu nombre en el corazón, a encender su propia luz. Cuando lo haga, sabrás que me encontraste de nuevo. Con todo lo que fui y seré. Rosa. Las lágrimas le cayeron despacio, sin dolor. Camila la miró en silencio, con una sonrisa leve, como si ya supiera lo que decía. Luz María dobló la carta y la guardó dentro del cuaderno azul. Luego besó la frente de su nieta. Gracias, hija. ¿Por qué? Porque me ayudaste a terminar la historia. Camila apoyó la cabeza en su hombro. No se terminó, abuela. Solo cambió de voz. El viento sopló, moviendo el mantel, y por un instante, la flama ausente pareció reflejarse en los ojos de ambas. Una luz invisible, compartida, que no necesitaba fuego para seguir viva. El aire de la noche era tibio, perfumado con el olor del limonero. Camila dormía en el cuarto de al lado, y la casa, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna vela encendida. Solo la penumbra, amable y serena, bañando las paredes. Luz María se acostó despacio, sintiendo el cuerpo ligero. Había algo distinto en el silencio. Ni el tic-tac del reloj, ni el murmullo de los grillos, ni siquiera el viento. Solo ese silencio que tiene cuerpo, como si alguien lo llenara desde dentro. Cerró los ojos. Y la vio. Su madre. De pie, frente a la ventana, con el mismo vestido claro del retrato, las manos entrelazadas sobre el pecho. El cabello suelto, la mirada tranquila. No dijo nada. Tampoco Luz María. La mujer sonrió, y la habitación se iluminó sin fuego, sin lámpara. Una luz suave, dorada, como la de las mañanas de su infancia. Luz María se incorporó y la abrazó. Sintió el calor real, el olor a jabón y flores. No era sueño, no del todo. Era memoria viva, regresando para despedirse con ternura. Su madre la miró a los ojos. Y sin mover los labios, Luz María escuchó su voz adentro. Ya no me esperes, hija. Ahora vive. El abrazo se deshizo con lentitud. La figura se desvaneció en la misma claridad que la rodeaba. Y cuando la luz se fue, quedó el mismo aroma de siempre, pan de elote, rosas, y aire recién lavado. Luz María despertó con los ojos húmedos, pero sin tristeza. El reloj marcaba las 6. El sol apenas se asomaba, y la casa estaba llena de una calma hermosa, nueva. Gracias, mamá, susurró. Por enseñarme a quedarme. Se levantó, abrió las cortinas y dejó entrar el amanecer. El resplandor llenó el cuarto, reflejándose en el marco del retrato. Y por un segundo, juraría haber visto en el vidrio dos figuras, una mujer y su hija, de la mano, caminando hacia la luz. El cielo ya clareaba cuando Luz María bajó las escaleras. El aire tenía esa frescura de los días que empiezan bien, y la casa, sincera, sin fuego, sin música, parecía reposar, viva, en su silencio. Camila ya estaba despierta, sentada en la mesa, con el cabello suelto y el cuaderno azul abierto frente a ella. Buenos días, abuela, dijo con una sonrisa. Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? Sí. Soñé con la señora otra vez. Luz María se detuvo, con una tibieza en el pecho. ¿Y qué te dijo ahora? Camila encogió los hombros. Nada. Nomás me sonrió. Estaba parada junto a ti. Las dos mirando la ventana. Luz María se acercó a la mesa y,
Al hacerlo, lo vio. El vaso. El mismo de siempre. Solo que ahora, flotando en el centro del agua, había una pequeña flor blanca. Perfecta. Sin tallo, sin hojas, como si hubiera aparecido ahí sin que nadie la tocara. Camila la miró, fascinada. Abuela, ¿eso estaba ahí anoche? Luz María negó despacio. No, hija. Pero era de esperarse. ¿Por qué? Porque así se despiden las luces que ya no necesitan fuego. Camila la observó en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo que la respuesta estaba en el aire mismo. Luz María tomó el vaso con ambas manos, lo levantó hacia la ventana y dejó que la primera luz del sol atravesara el agua. El reflejo proyectó sobre la mesa un destello dorado, redondo, con un centro que parecía moverse. ¿Ves eso? Dijo. Ahí estamos todas. Tu bisabuela, yo, y tú. Es la misma luz, solo cambiando de cuerpo. Camila asintió, con los ojos brillando. Entonces nunca se apaga. Nunca, respondió Luz María, sonriendo. Solo aprende a descansar. Puso el vaso en el centro de la mesa. El pétalo de la flor se movió despacio, girando, como si bailara. Afuera, el limonero se mecían con el viento, y el retrato de Rosa María, desde la pared, parecía mirar la escena con ternura. Luz María sirvió 2 tazas de café. Camila abrió el cuaderno azul y empezó a escribir una nueva página. Luz María la observó en silencio, y cuando la nieta levantó la vista, le dijo: Escribe, hija. Pero no para recordar. Escribe para seguir encendiendo. Camila sonrió, y juntas comenzaron el día, con el perfume de rosas y pan caliente llenando el aire. En la mesa, el vaso seguía brillando. La flor flotaba inmóvil. Y en la cera dormida de la vela, si uno miraba con atención, se distinguía una palabra escrita en relieve, formada por el calor del tiempo. Luz.